misma añada que en el caso del vino precedente. Una añada, como decía, nada fácil, en Ribera del Duero, pero que quizá en el caso de Malerú de Sancho Martín, pues Emilio Moro encuentra la excepción que confirma la regla. Digo quizá, ahora lo veremos, porque yo como sommelier siempre digo que el vino se termina en la copa, no en la bodega, en la barrica, en la botella, sino en la copa, incluso en los labios de quien lo bebe, ¿no? O en el paladar de quien lo bebe, porque también lo subjetivo juega un papel importante. La regla de armonías yo creo que es fundamental tenerla muy en cuenta por parte de la cocina, de la culinaria de un restaurante, como es el caso en esta noche de la Mirta, para afinar muy mucho. O sea, un gran plato puede arruinar un gran vino si el plato no es bien elegido con ese vino, o viceversa. Bueno, hay algo sobre lo que no he hablado en cuanto a las reglas de armonías que conviene tener en cuenta. Los sabores se contrarrestan, se combaten, se anulan entre sí. O bien hay una simbiosis entre ellos que contribuye a ensalzar un gran vino y un gran plato. Por poner ejemplos, el sabor ácido con el sabor amargo, esa confrontación, ¿cómo se resuelve? Pues se resuelve en una confrontación bastante positiva. En el caso del vino, cuando hablamos del equilibrio, en los vinos tranquilos, los tintos en particular, tenemos pues una afluencia notable de sabores amargos, ácidos. El sabor ácido con respecto al amargo es necesario para refrescar el paladar. Un vino muy tánico, como es el caso de Sancho Martín, que ahora veremos, de gran corpulencia, gran vigor, pues necesita frescura, necesita acidez. En el caso de la armonía culinaria vino, pues es importante para platos ciertamente amargos, especiados, recurrir a la frescura, ¿no? En el caso de los vinos. ¿Qué ocurre con el sabor amargo, dulce, salado? El dulce anula el salado. No hace falta más que el ejemplo de rectificar una salsa de tomate que nos ha salido algo más allá de la cuenta con azúcar. El sabor amargo con el dulce, ¿qué determina, qué origina? Pues un incremento, una agravación del sabor amargo. Hay que tener mucho cuidado con esto, especialmente en el caso de la sobremesa a los postres. Yo creo que hay una costumbre que hay que desterrar de una vez por todas, que es la elección de un espumoso, sea un cava, sea un champán, o sea un Franciacorta o un cremant de Loire, para maridar con un postre dulce. ¿Qué ocurre? Que si lo hacemos con un brut, que es seco, menos de 15 gramos de azúcar residual, pues estamos cortando las sensaciones dulces del postre. Entonces hay que elegir un espumoso semiseco o dulce, o sea, aproximadamente 30 gramos de azúcar residual en adelante. Y bueno, son reglas que conviene tener muy en cuenta. Y sin más, vamos a pasar a este Sancho Martín. Yo tuve la oportunidad de dirigir una cata en 2008 sobre los 5 magníficos que Robert Parker, por primera vez en la historia del vino español, puntuó con 100 puntos. Fueron pues Contador, Viña El Pisón, de Rioja, todos del año 2004. Clos Erasmus del Priorato, magnífico vino. Termantia, de Ladeo Toro, y Pingus, de Peter Sisse, como sabéis, de Ribera del Duero. Le sumé a esos 5 vinos un Sancho Martín del 2005, que curiosamente fue el vino mejor puntuado de aquella cata, que fue una cata ciega, que tuve la satisfacción de dirigir para sumilleres, especialistas, enólogos y prensa. Y yo creo que desde ese momento Sancho Martín ha venido creciendo enormemente, tiene añadas más gloriosas que otras. Esta añada 2008, con lo difícil que es, bueno, pues atesora grandes cosas que ahora veremos, ¿no? Es un pago de 0,70 hectáreas, menos de una hectárea de viñedo. Además, el viñedo fue injertado en un patrón de pie americano, ¿no? Con púas de viñedos de Resalso y Valderamiro, en el año 64, y es un viñedo que sobre todo tiene su gran riqueza en el suelo, un suelo que es calizo, arcilloso, y que aporta gran tanicidad, gran mineralidad al vino. La capa de color es una capa de color
media alta, color frambuesa rojo picota. No aspecta, o sea, no ofrece ese aspecto de degradación en la parte más externa como ese Valderamiro 2007, hay tonos incluso algo violáceos. Este vino tengo que decir que estará en su momento óptimo allá por el 2020, en adelante. Esta añada quizá no es tan longeva como otras. Tengo que decir que los vinos de Ribera del Duero de larga crianza y de gran riqueza fenólica son los vinos de mayor longevidad dentro de la viticultura española. Pueden ofrecer o deparar una guarda más allá de los 20 años, desde la añada, entre 20 y 30 años, superando por tanto la longevidad de Rioja. En eso son vinos que bueno, se equiparan quizá a los grandes Médoc, a los grandes vinos de San Emilión, incluso a los magníficos vinos de la Côte de Nuit de Borgoña, ¿no? Son vinos capaces de una perdurabilidad extraordinaria. Bien, en nariz, sobre todo, hay un primer plano de notas de madera, unas notas que nos recuerdan incluso también a la bellota, a un fondo de pasto, de dehesa, porque es un vino donde la fruta va a aparecer mucho después. La fruta, fruto de la incidencia de la oxigenación, este vino se ha decantado pues aproximadamente hace unas 2 horas, ¿no, Chema? 2 horas y pico. No se ha podido decantar la totalidad del vino, con lo cual pues habrá diferencias entre aquellos que tenéis copas con vino decantado y los que no lo tenéis. Pero en cualquier caso es un vino que lleva descorchado, lleva abierto ya 2 horas y ha tenido tiempo suficiente para la decantación. La decantación, tengo que decir que es un proceso como ocurre con la cirugía. Es el último recurso que debe emplearse para que el vino brille a gran altura. La decantación, por un lado, pues su cometido principal es separar el bitartrato potásico, los cristales, los pozos de vinos que no han sido filtrados o bien han sufrido cambios bioquímicos que han originado la aparición de esos pozos. Entonces separamos la materia sólida del líquido, decantando. Sabéis que el ritual de decantación, bueno, hay diversas escuelas, básicamente pues nos ayudamos de cierta luminiscencia, bien con una vela, bien con unos LEDs actualmente, que son bastante útiles. Y luego también el otro cometido es acelerar la oxigenación, que no la oxidación del vino. Si cuando decantamos, pues aproximadamente aceleramos el tiempo de oxigenación en unos 20-30 minutos, lo cual nos viene muy bien para que en aquellas ocasiones que llegamos a un restaurante y pedimos un vino de alta expresión o de larga crianza, pues si queremos beberlo pronto, decantando, vamos a acelerar ese tiempo de oxigenación. Bien, agitamos la copa, giramos la copa. Y ahora nos aparecen ya esas notas de caramelo, de fruta, de golosina. Es un vino en cierto modo explosivo en nariz. Notas también balsámicas. Un poco había en Valderamiro 2007 unas notas leñosas de matorral, que aquí aparecen, digamos, más suavizadas, aparecen más integradas dentro del conjunto de la fruta licorosa. Pasamos a la fase gustativa en boca. Es un vino nervioso, potente. La sensación alcohólica, a diferencia de Valderamiro 2008, se expresa de forma diferente, no se expresa de forma ardiente. Es verdad que tiene volumen, inunda todo el paladar, tiene recorrido del paladar superior hasta el fondo de la lengua, pero va a ser desde el segundo trago en adelante cuando vamos a encontrar la verdadera fruta negra que va a fluir en vía retronasal por detrás de la nariz. El vino hay que domarlo en el paladar, y tenemos que domar nuestro paladar con el vino. O sea,
es un trabajo de doble recorrido para vinos de este calibre, de este calado. Son vinos que no son fáciles de entender o de disfrutar, mejor dicho, desde el primer trago. Hay que habituarse, es como cuando se cata un gran whisky, ¿no? Un whisky, pensemos en un whisky de Ashley, ¿no? Del sur de Escocia, turboso, con esas notas de carbón vegetal, ¿no? Que se superponen en primera instancia al resto de aromas, ¿no? Incluso de las sensaciones gustativas en el paladar, pero si se le va dando oportunidad, partiendo del gusto personal, evidentemente, se irán descubriendo nuevas sensaciones, ¿no? Sensaciones incluso primarias, ¿no? De la materia prima de la que procede. Entonces, este es el caso. Bueno, aquí vamos encontrando acidez, frescura. El vino se va haciendo cada vez más y mejor en nuestro paladar. Se redondea más en la fruta. Y por detrás de la nariz sí que hay esa vía de notas balsámicas, herbáceas, sobre todo el laurel, está muy oculto ahí al fondo, el brezo, y notas también pimentosas, ¿no? Ciertas notas pimentosas, la pimienta negra es un denominador común en toda la gama de este tempranillo de Emilio Moro. En armonía, pues nos regala la Mirta una carrilla de ternera al vino tinto con papas en salsa de piguillo y toque de regaliz.